Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos de la carrera de Ingeniería Automotriz. El grupo está conformado por Javier Parco, Jorge Santamaría, César Quinche, Flavio Sopa y mi persona, Carlos Ojeda. A continuación les vamos a hablar acerca de lo que es el inversor y el conversor. Ya, para definir lo que es el inversor conversor, hemos mencionado que es el alma de un vehículo híbrido, dado que es un dispositivo para administrar energía. Este término, inversor conversor, viene de la integración de dos módulos electrónicos que prácticamente funcionan a la par, pero tienen diferente función. El inversor prácticamente es el que se encarga de transformar la corriente de alta tensión a- en corriente alterna. Y el conversor prácticamente modifica los parámetros eléctricos de una fuente de energía, ya sea esta para aumentarla o para disminuirla. A continuación se va a presentar las funciones. Las funciones de un inversor conversor es la de prácticamente convertir la energía de alta tensión en una de, de 500 voltios, ya sea para alimentar al motor generador, como se ve en la parte derecha de la imagen, o a su vez también otras funciones como son la de reducir la tensión de 200 voltios a 14 voltios para alimentar la batería auxiliar. Otra función importante también es para suministrar energía a los accesorios, como puede ser al compresor de aire acondicionado. Finalmente, también podríamos destacar otra función, que sería la de convertir, que prácticamente es elevar la tensión, como ya se había mencionado. Bueno, para conocer el funcionamiento de estos componentes, vamos a hablar acerca de la electrónica de potencia. En este caso, como un vehículo híbrido es el encargado de convertir la energía eléctrica, tanto de forma de corriente continua a una alterna, en este caso nos vamos a enfocar más en el conversor, que este transforma la corriente continua y como a corriente continua, teniendo una tensión de entrada y una tensión de salida. Esta puede ser mayor o menor. También vamos a hablar acerca de los convertidores estáticos de energía. ¿Qué son los convertidores? Como nos dice, se refiere a circuitos que utilizan semiconductores para realizar la conversión de la energía. Estos componentes o estos circuitos son prácticamente, están compuestos por componentes básicos como transistores, diodos y condensadores. Bien, entonces, para empezar tenemos el convertidor DC, también troceador o chopper, que transforma de DC de tensión constante a DC de tensión fija o variable. Este funcionamiento del motor ha sido diseñado para trabajar en un punto óptimo. La batería, en cambio, trabaja a un nivel de tensión determinado y a una sobrecarga que le puede llegar a esta batería puede llegar a dañar. Como se puede ver en la imagen, el conversor de la batería de alta tensión transforma esta tensión para alimentar ciertos dispositivos o la batería de accesorios del vehículo mismo, como se puede ver en la imagen. También tenemos otro dispositivo llamado los choppers de frenado. ¿Para qué son utilizados? Estos choppers no vienen casi en la mayoría de vehículos, pero sí incluyen en ciertos vehículos. ¿Y qué es? Estos tratan de cuando el vehículo hace una frenada brusca o exagerada, no es posible recuperar esta energía, lo cual se pierde en forma de calor. Entonces, estos dan con una resistencia que tienen incluidas al rato que se eleva la tensión con el motor generador, al rato de realizar la frenada brusca, este se calienta y tiende a levantarse, a elevar su temperatura, desaprovechando esta forma de calor.
Hay otras maneras también para poder recuperar o hacer de forma más segura este tipo de frenadas bruscas, porque también cuando llega la batería de alto voltaje a 100%, que casos no se puede dar, y si es que el motor llega a ser un generador y se realiza una frenada brusca, entonces la otra manera es que al hacer una diferencia de potencial entre los bornes es que para que no pase la corriente para evitar la generación de energía, que esta es una forma más segura a la de los choppers de frenado que son mediante la resistencia. Continuando con esto, también tenemos tres tipos de convertidores: los reductores Buck, los elevadores Bose y los combinados que son entre Buck y Bose. Como vemos en los siguientes circuitos, tenemos el elevador de tensión boost, que este trata más o menos de una tensión pequeña, el tener una o una tensión de salida mayor. Y también tenemos el reductor de tensión, que igual cambiando su circuito o alterando su distribución, podemos obtener que de una fuente mayor tengamos una tensión de salida menor. Y por último tenemos el elevador del reductor de tensión, que mediante una autoinyección, este reduce la tensión de salida, alterando la distribución igual de sus componentes, tanto para realizar el funcionamiento o la conversión de tensión de salida alta o baja. Bueno, después de haber hablado de estos dispositivos de los convertidores, voy a hablar acerca del reactor, que este es el componente que ya en sí encontramos en los módulos de conversor, inversor. Este componente dice que tiene la característica de ser resistente a los cambios de los flujos de corriente, ya cuando cambia su estado de encendido a apagado. Este intenta mantener el flujo de corriente igual después de que haya cerrado el circuito. También trabajan en conjunto con los módulos IPM, que permiten conmutar altas frecuencias y cargas elevadas utilizando transistores y GBTs en su interior. Como podemos ver en la imagen, usa un módulo IPM de un vehículo Prius. Y también encontramos los condensadores, que estos igual están dispuestos en un paquete sellado muy estable y de un manejo importante de potencia y disipación, que como se había explicado antes, esto es para que pueda hacer la conversión tanto de tensión de alta o tensión de salida baja. Tenemos dentro del conversor inversor el sistema de inversión de corriente continua, corriente alterna. Básicamente aquí podemos ver el diagrama que yo mencioné anteriormente mi compañero, en la que hace referencia que el conjunto inversor va a necesitar siempre una fuente de alimentación para realizar esa conversión de corriente. En este caso tenemos para un vehículo híbrido una batería de alto voltaje de 201 voltios. Internamente tiene un módulo de control que es independiente de los demás sistemas híbridos, de controles del híbrido. Dentro de esta batería igual tenemos un conjunto de relés que son conocidos como los SMR, en los cuales forman un conjunto no, que es el SMRB, el SMRP y el SMRB. En este caso, el MRB va a estar conectado directamente a lo que sería la toma positiva de la batería, mientras que el SMRG a la toma negativa. El SMRP es uno de los principales elementos debido a que es un relé de precarga que ayuda a controlar lo que serían los picos de voltaje, por ejemplo, que se pueden generar en transistores o condensadores, para así tener siempre en óptimo funcionamiento lo que sería la ABC, que es el módulo de la batería. También va a realizar un previo diagnóstico antes de mandar al conjunto de inversor de lo que está pasando con el sistema de la batería. Por ejemplo, si el diagnóstico que está correctamente funcionando, va a desactivar el relé del SMRP para activar el SMRB y el SMRG, dando el paso de corriente hacia el conjunto inversor. Y mi compañero anteriormente mencionó que, bueno, tenemos dentro de este el booster, el conversor de corriente continua a corriente continua. También tenemos como principales características de aquí el inversor que es para poder realizar la conversión de a los motores generadores.
del MG1 y el MG2. También tenemos en este mismo dispositivo la inversión de corriente alterna, corriente continua. Y también tenemos dentro de dentro de este dispositivo también un sistema inversor independiente de los motores generadores que se van a encargar de alimentar al compresor de corriente alterna. Y aquí tenemos básicamente el diagrama de funcionamiento del inversor de corriente continua, corriente alterna. Básicamente lo que se quiere hacer con este dispositivo es que mediante la entrada de energía que tenemos por medio de la batería, cuando ya pasó por el booster, se elevó la tensión, en este caso de 200 voltios a unos 500 voltios aproximadamente, va a pasar al conjunto de la IPM que mencionó mi compañero, que sería el conjunto de IGBTs con los diodos rectificadores. En este caso, ¿qué se va a lograr? Mediante un circuito de potencia se va a tratar de generar una corriente alterna por medio de tres fases para poder mover los motores generadores. Ya como podemos ver los motores de MG1 y MG2, cada dispositivo está compuesto por IGBTs, cada uno por 6 IGBTs y por 6 diodos rectificadores. En este caso, el IGBT es un tipo de transistor de potencia, ¿no?, que se utiliza para convertir la corriente continua proveniente de la batería, en este caso de alta tensión, para convertirla en corriente alterna y así poder alimentar los motores generadores. Generalmente se usan estos sistemas de estos transistores de IGBT porque presentan varias ventajas, entre ellas sería el manejo de altos voltajes y de altas corrientes, y también que permite trabajar con altas frecuencias y como bajas de hasta 50 kHz. Bueno, de aquí un poco el sistema de funcionamiento de estos sistemas es que, por ejemplo, tenemos una línea continua, ¿no?, en el voltaje de entrada. Lo que queremos generar es un tipo de corriente alterna que va a ir variando el voltaje en el tiempo para poder generar tres fases. En este caso, tenemos para el manejo de los IGBTs, tenemos un gate, un colector y un emisor. Para poder realizar lo que sería la conversión de corriente, en este caso tenemos que el colector siempre debe ir conectado hacia la línea positiva en este caso de alimentación positiva de la batería con el booster. En cambio, la línea negativa debe ir al emisor. Para poder realizar en este caso la conversión a las tres fases, debe existir un tipo de tensión, ¿no?, entre el emisor y el gate, que va a permitir que se active mediante la ECU y se dé la transformación a las tres fases y así se genere la corriente alterna. En este caso, para alimentar el motor va a tener igual tres fases, U, V, W. La U es a la entrada de la corriente de tensión, la V va a ser como la elevación de la tensión y mientras que la W va a ser la salida. En este caso, cuando ya se alimentó este sistema de corriente alterna, cuando queramos usar el freno regenerativo, a lo que presionamos el freno regenerativo se genera una corriente alterna, ¿no?, que debe usarse para cargar las baterías. En este caso, como podemos ver de acuerdo al diagrama, van a tener tres salidas directamente hacia los diodos rectificadores. Estos diodos rectificadores van a permitir el paso de corriente en una sola dirección. En este caso, hacia, hacia la batería. En este caso, ya va a ir transformada por los diodos rectificadores de corriente alterna a corriente continua. Pásale, por favor. Ya, también tenemos un inversor de corriente alterna que es independiente, como mencioné anteriormente, al inversor de los motores generadores. En este caso, este va a servir para alimentar un compresor del inversor eléctrico. Básicamente, el funcionamiento es el mismo. Aquí se puede ver un poco más claro lo que mencioné anteriormente de las compuertas del IGBT, en donde la compuerta del colector va a ir hacia el circuito primario o positivo, mientras que la compuerta del emisor va al circuito negativo. Y mediante una tensión que va a ser controlada por la GP1 de la ECU del vehículo híbrido, va a ser esa tensión de control para poder mandar la alimentación para las tres fases del motor y así activarse. Hay que tomar en cuenta que en este sistema no existe freno regenerativo, por ende la corriente va a ir en un solo sentido. Ya dentro de este sistema también son muy importantes el sistema de refrigeración. Esto porque, como ya mencioné anteriormente, estos sistemas trabajan con altos voltajes, altas corrientes y también con altas frecuencias, por lo cual el sistema va a tender a calentarse. Para ello, en este caso, los vehículos híbridos utilizan un sistema de refrigeración independiente al sistema de motor de combustión interna. En este caso, este sistema está compuesto por un reservorio, una bomba de refrigerante, unos ductos de enfriamiento del MG1 y del MG2 que también comparten con el inversor conversor. Y como principal característica podríamos tener que poseen un radiador un mismo radiador, ¿no? Por ejemplo, para el motor de combustión interna y un radiador
para el inversor conversor. Comparten un mismo cuerpo, pero el funcionamiento es independiente. Ya aquí en la izquierda derecha tenemos el circuito de refrigeración del sistema inversor, donde podemos ver los canales por donde circula el líquido refrigerante. La temperatura que más o menos estos sistemas manejan es de 30 a 100 grados. En este caso, cuando el ECU híbrido detecte que existe un aumento de temperatura hacia unos 100 grados centígrados, automáticamente, por medio de los sensores de temperatura tipo NTC que poseen alrededor de este conjunto, van a activar lo que sería la bomba de refrigerante. En este caso, va a absorber el líquido que tiene dentro del reservorio. Puede ser un líquido refrigerante cualquiera, como se usan los motores de combustión interna, y va a circular a través de todos los conductos de refrigeración, en este caso por el MG1, el MG2 y en este caso, el inversor conversor, y pasar alrededor para enfriarse. Hay que tomar en cuenta que estos sistemas también poseen, por así decirlo, un sistema de emergencia, que en caso de que llegue a pasar un tipo de falla en el sistema de refrigeración, debajo de la tapa del inversor poseen, como decir, un tipo de gel especial que en caso de que el sistema no esté captando el refrigerante dentro del sistema, van a actuar como refrigeración y cuando ya esté dentro de los parámetros óptimos para el funcionamiento, va a volver a desactivar este sistema y volver a activar el sistema de refrigeración. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los tipos de inversor que se pueden encontrar en un vehículo híbrido. Pásale, por favor. Ya, prácticamente un vehículo híbrido consta de tres inversores, prácticamente que son el BSI, el CSI y el inversor dual. El inversor BSI, como se muestra aquí, es un inversor de fuente de tensión. Prácticamente lo que hace este inversor, como se muestra, es convertir la corriente continua de las baterías en corriente alterna trifásica. Cabe recalcar que este inversor BCI es el encargado de controlar los motores y generadores eléctricos. Prácticamente esto hace función o hace referencia para aquellos vehículos híbridos que tienen instalados motores en la parte trasera en su parte trasera del vehículo. Además de eso, que usa IGBTs y MOSFET como interruptores. Cabe recalcar que el IGBT se usa para configuraciones híbridas de alto voltaje y alta potencia, y el MOSFET está diseñado para diseños de bajo voltaje. Además de eso, la salida del BCI se controla mediante señales moduladas por ancho de pulso, denominada PWM, para producir formas de onda sinusoidales. Dentro de este inversor BCI existen tres tipos, de las cuales una de ellas es el inversor de fuente de tensión de medio puente. Prácticamente este es donde se ubican en fuentes de alimentación. Como se explica aquí, son diseñados para aplicaciones de menor voltaje y no controla el voltaje de salida. Prácticamente se puede apreciar que consta de dos capacitores, además de eso que este se encuentra conectado por una sola, por una sola salida, un borne positivo y un negativo. Y si uno de estos es conectado directamente entre los dos, generaría un cortocircuito. El próximo que tenemos aquí es el inversor de fuente de tensión de puente completo. Puede retrocederle, por favor. Ah, no, no, sí está bien, perdón. De puente completo. Ya prácticamente este es una versión mejorada del medio puente. Pues como se puede apreciar, ofrece las mismas prestaciones. La única diferencia que tiene es que unos diodos más que hacen semejanza a un puente H, de la misma manera que si estos son conectados también generaría un corto. El siguiente, que es el inversor de fuente de tensión trifásica, es el más usado. Ya prácticamente este solo se puede encender en un interruptor de una rama del inversor a la vez para evitar un cortocircuito en el enlace de corriente continua. Ya, cabe recalcar que se usan para aplicaciones de alta potencia. Además de eso, los interruptores semiconductores generalmente toman un tiempo muerto de 1 a 3 microsegundos. Aunque este tiempo de retardo garantiza un funcionamiento seguro del inversor, provoca una grave distorsión en la tensión de salida. Como resultado, es una pérdida momentánea del control. Además de eso, que el voltaje de salida se desvía hacia el voltaje de referencia. Esto se repite por cada operación de conmutación y tiene una influencia significativa en el control del inversor.
Bueno, el inversor siguiente es el inversor de fuente de corriente SSI, que se opera usando el principio del funcionamiento del BCI. Transforman la corriente continua en corriente alterna en forma de onda. Prácticamente la única diferencia es que en vez de capacitores utilizan una resistencia de variable. Y el inversor dual es el encargado que consta de dos unidades separadas. Cada inversor dirige un tren motriz. Este es más usado para lo que es en toda la vehículo híbrido. Incorpora una unidad de gestión del vehículo BMU y utiliza MOSFET para el control. Y a continuación les daré una explicación de lo que es un transistor. Un transistor es un elemento bueno, por lo general están constituidos por dos, que son el PNP y el NPN. Se forman de capas semiconductoras de silicio y de germano. Son de bajo consumo de potencia, manejan bajas, medias y altas potencias de señal. En esta ilustración se destacan los transistores, como se puede apreciar, el Q1 y Q2, que pertenecen al tipo NPN, las cuales están dispuestas a una sola cápsula y se las conoce como un amplificador diferencial. Q3 y el Q3 y el Q5 hacen referencia a un transistor, perdón, el Q3 y el Q4 hacen referencia a un transistor PNP y NPN. Son transistores amplificadores de bajo ruido. El Q5 es un NPN y un Q6 es un PNP que operan como excitadores. Y por último tenemos el transistor Q7 y Q8 pertenecientes a PNP y NPN que operan en un montaje complementario. Bueno, a continuación les mostramos aquí lo que es el MOSFET, que por lo general está formado por un canal semiconductor con una capa de material aislante. Existen dos tipos, enriquecimiento y empobrecimiento. Regula el voltaje de entrada un componente electrónico y tienen una impedancia de entrada alta. ¿Qué quiere decir eso en la impedancia? Que la resistencia que manejan es extremadamente alta, de aproximadamente 20.000 ohmios a 200.000 ohmios. Tenemos el transistor BJT, que es el transistor de unión bipolar. Es un transistor que amplifica una señal dada en su entrada o también como medio de conmutación de cargas. Existen dos, que son el BJT y el FET. El FET es una versión antigua del MOSFET. Tiene tres áreas semiconductoras, como se muestra en la imagen derecha, que se encuentra formada por un colector, un base y un emisor. Ya, estas áreas conductoras están dopadas de manera diferente, y al igual que los transistores pueden ser tipo NPN o PNP. Y por último les voy a hablar sobre el IGBT. Este es uno de los elementos que son más usados en lo que corresponde en un vehículo híbrido. Bueno, el IGBT es una combinación entre un MOSFET y un BJT. Controla cargas de gran potencia con altas tensiones. Posee cuatro capas PN. Posee dos estados de funcionamiento, que es de saturación y de corte. El convertidor de C-DC. Los convertidores de C a DC desempeñan un papel importante en la gestión del sistema eléctrico del automóvil híbrido. Pasa al siguiente. Estos convertidores se utilizan para convertir el voltaje de una parte del sistema de baterías de alto voltaje a otro nivel de voltaje requerido para alimentar los diferentes sistemas o componentes del automóvil. Siguiente. Ya. Los convertidores de CDC se clasifican en tres grupos, de los cuales podemos encontrarlos dentro del auto híbrido. Por ejemplo, tenemos los convertidores que son del tipo reductor. Por ejemplo, el convertidor Buck, este convertidor reduce el voltaje de entrada y tiene una salida de voltaje menor que de la entrada. Esto ya implementándolo dentro del automóvil híbrido,
En ciertos escenarios también se requiere convertir el voltaje de la batería de alta tensión a un nivel más bajo para alimentar componentes específicos en el vehículo que funcionan a tensiones inferiores. Y por otro lado tenemos los convertidores elevadores, que en este caso sería el convertidor bus. Uno de los usos más comunes de los convertidores de CDC en los vehículos híbridos es elevar el voltaje de las baterías de alta tensión, de los cuales se los eleva a altas tensiones para cargar la batería de 12 voltios del vehículo. Esta asegura que las baterías del carro se mantengan cargadas y funcionando mientras el vehículo está traccionando. Y por otro lado tenemos las baterías, tenemos las de tipo que son reductor y elevador, que sean convertidores buck y bus. Este tipo de convertidores pueden reducir o aumentar el voltaje de entrada según sea requerido. Pasa lo siguiente. Ya. Aquí podemos ver qué es el convertidor buck, que anteriormente ya les había comentado que es de tipo reductor. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos lo que es el diagrama de circuito del convertidor buck cerrado, en el cual cuando el sistema esté cerrado, el interruptor esté cerrado, la corriente fluye a través del inductor y la carga almacenando la energía en el inductor. Y vuelta por otro lado, cuando está abierto, hace que el inductor descargue toda su energía almacenada en la carga proporcionada en el voltaje de salida reducido. En este caso ya ejercería su función tal cual, el de reducir el voltaje en la salida, por lo cual el voltaje de la salida va a ser va a ser menor al de la entrada. Siguiente. Tenemos el convertidor bus. En la imagen en la imagen superior tenemos el diagrama cuando el convertidor bus está cerrado, en el cual cuando el interruptor está cerrado, la corriente fluye a través del inductor y se almacena la energía. Igual en la imagen superior del convertidor bus tenemos que cuando está abierto el diodo permite que el inductor transfiera su energía almacenada a la carga proporcionada. El voltaje de salida se eleva. En este tal cual ya ejercería su función, el de elevar el voltaje cuando, cuando esté de salida. Gracias.